Buenos días, estimados amigos, bienvenidos a la Universidad de Occidente. Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, experto internacional en currículo por competencias, y desde la Facultad de Occidente vamos a analizar en este episodio uno de los aspectos más importantes que todas las universidades del planeta están enfrentando en este momento. ¿Cuáles son las 10 variables independientes, los 10 factores más importantes que una universidad debería estar fundamentando, planificando, implementando y evaluando para tener una robusta y rigurosa modalidad, por supuesto, ya sea semipresencial o completamente virtual? Vamos a descubrir juntos entonces cuáles son los secretos de una modalidad semipresencial o virtual tremendamente efectiva en el logro de los aprendizajes o las competencias de los futuros profesionales. Acompáñenme. En primer lugar, en el mundo nos encontramos atravesando procesos de acreditación e incluso, por supuesto, procesos de licenciamiento, como en el caso del Perú. En realidad son lo mismo, pues no existe ninguna razón técnica que justifique una denominación distinta a la de acreditación. Sin embargo, a pesar de que en tu país se encuentren las universidades en un proceso de acreditación, como en el caso de Centroamérica, Nicaragua, Norteamérica, Europa y Asia, o en el caso del Perú en un proceso de licenciamiento, ambos procesos han obligado a las universidades a replantearse una nueva forma de práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como ya sabemos, a raíz de la pandemia, todas las universidades del planeta han tenido que desarrollar programas de educación virtual o programas semipresenciales mucho más rigurosos. Quiere decir que el uso del tiempo ha tenido que pasar a la virtualidad o a la semipresencialidad, y una de las grandes preguntas que ha surgido es cómo podemos hacer para que estas modalidades semipresenciales, quiere decir que por ejemplo en una semana hay encuentros semanales o al mes, en eso consistiría la semipresencialidad, o cada cierto tiempo, o ya sea que la carrera está siendo ofrecida de una manera virtual completamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estos programas semipresenciales o virtuales sean lo más eficientes posibles? De manera que nosotros podamos tener una justificación completamente técnica, no solo para implementarla dentro de nuestros procesos permanentes de mejora, sino también para poder argumentar ante el árbitro acreditador sobre los fundamentos y las evidencias que nos permitirían garantizar que nuestro servicio virtual o semipresencial es tan efectivo como el presencial. Bueno, la primera evidencia que tenemos son las diferentes investigaciones que se han hecho en los entornos virtuales comparándolos con los entornos presenciales, que se ha descubierto mundialmente que los entornos presenciales o virtuales, cuando están bien implementados, bien planificados y son bien evaluados, logran tener el mismo grado de efectividad. Por lo tanto, científicamente hablando, nadie puede asegurar en el planeta que la educación presencial es mucho más eficiente que la educación virtual. De acuerdo a las investigaciones, las conclusiones son contundentes. No se ha encontrado en los experimentos ningún tipo de diferencia entre una buena educación presencial y una buena educación virtual. En síntesis, nadie podrá detener a una persona que está decidida a aprender. No importa bajo qué modalidad se encuentre, si la persona está decidida a aprender, aprenderá independientemente de la modalidad en la que se encuentre. Pero ahora vamos a ver cuáles serían esas 10 variables independientes más importantes con las cuales yo puedo justificar ante un árbitro acreditador, ¿sí?, mi modalidad semipresencial o mi modalidad virtual. Esto es muy importante porque si yo me muevo y tengo una modalidad presencial, yo otorgo una titulación, y si tengo una modalidad semipresencial o virtual, también otorgo esa misma titulación, y por lo tanto las competencias tienen que ser las mismas. Siendo la misma carrera, las competencias deben ser las mismas del egresado. Por lo tanto, nos dirigimos hacia el mismo perfil de egreso. Sin embargo, hay una gran variación del entorno y una gran variación en cuanto a las horas.
Entonces, la primera pregunta que nosotros tenemos que respondernos es si nosotros certificamos horas o estamos certificando competencias. Porque no es lo mismo. Si nosotros certificamos horas, entonces, bueno, no podríamos brindar lo que se denomina educación semipresencial o virtual, si nosotros certificamos horas de asistencia presencial. ¿Correcto? Pero ya sabemos que ese criterio es un criterio completamente antojadizo y negligente, porque las personas no necesitan estar presencialmente para poder aprender. Lo pueden hacer por encuentros o lo pueden hacer virtualmente, sin ningún inconveniente. Por lo tanto, estas son las 10 razones con las cuales tú podrás, en cualquier universidad del planeta, justificar una modalidad semipresencial o virtual. Así que ya saben, queridos amigos, mucha atención si ustedes se encuentran en un proceso de acreditación, licenciamiento, justifiquen sus carreras profesionales en 2 dimensiones. Pueden justificarlos con estos criterios en el diseño curricular de las carreras profesionales e incluso pueden crear también un breve diseño instruccional fortalecido o reforzado con estos 10 ingredientes. El primer ingrediente que le permite, obviamente, a una modalidad, a una carrera en la modalidad semipresencial o virtual ser altamente efectiva es el perfil de ingreso. No puede ingresar cualquier persona a estudiar a una modalidad semipresencial o virtual. ¿Por qué? Porque las características del proceso de enseñanza-aprendizaje van a requerir otro tipo de comportamientos y de actitudes completamente distintas a las de un estudiante presencial, que es mucho más dependiente del docente. En el caso del estudiante virtual o semipresencial, requerimos que en nuestro perfil de ingreso se tengan características mucho más exigentes, ¿correcto? Como por ejemplo, un estudiante de educación virtual o semipresencial tendría que tener un alto nivel de estrategias de aprendizaje. Es decir, poder demostrar que es un hábil aprendiz, porque de esas habilidades de aprendiz van a depender, básicamente, va a depender su rendimiento a lo largo del itinerario formativo. Así que préstenle mucha atención al perfil de ingreso y diferencien ese perfil de ingreso de una modalidad semi o virtual del perfil de ingreso de una modalidad netamente presencial. El segundo criterio variable independiente es considerar la experiencia de las personas. No es lo mismo una modalidad presencial en donde yo estoy enseñando a jovencitos que acaban de terminar la secundaria, que no tienen ninguna experiencia laboral relevante, y otra cosa sería enseñarle ya a adultos que tienen una experiencia laboral completamente relevante que los antecede y por supuesto los soporta. Esa experiencia previa es uno de los factores más importantes a la hora de seleccionar buenos candidatos para estas modalidades. Vámonos con la tercera variable, el ritmo. Se supone que en una modalidad semipresencial o virtual, las personas pueden aprender en menos tiempo, puesto que no hay presencialidad o la presencialidad se ha visto reducida. Estas personas tienen que aprender a una mayor velocidad. Y aquí viene la gran importancia de entender técnicamente y científicamente qué cosa es una competencia. La competencia es un desempeño, entonces a mí no me interesa si una persona se tardó 4 meses en lograrla o logró la competencia en tan solo 3. Lo que nosotros certificamos en educación superior debería ser solo competencias. Por lo tanto, si la persona puede aprender más rápido, debería poder desplazarse a lo largo del itinerario formativo a su propio ritmo. Otra variable, en el número 4, el entorno. Por supuesto, los mejores entornos virtuales que se caracterizan por lo que denominamos un buen diseño, un conjunto de herramientas sumamente hábiles, ágiles, integrales, coherentes con cada una de nuestras asignaturas o módulos a lo largo del plan de estudio, y por supuesto que facilite el aprendizaje, que sea completamente amigable al usuario, definitivamente será una de las variables más importantes que tendrás que demostrar para reforzar tu propuesta curricular de educación virtual o semipresencial. Nos vamos con la quinta variable. Para poder trabajar en un entorno o en una modalidad semipresencial o virtual, necesitamos que los candidatos, los estudiantes,
o los postulantes tengan un alto nivel de autonomía. Sin un alto nivel de autonomía no existe la virtualidad. ¿Correcto? Por ello que, para considerar, reforzar tu modalidad semipresencial y virtual, puedes centrarte en fundamentar esta variable, que significa que puedes colocar, por ejemplo, determinados cursos generales que faciliten, mejoren e incrementen la autonomía de los estudiantes a lo largo de su itinerario formativo. Nos vamos con la sexta variable. El método influye mucho. En una modalidad virtual o semipresencial no deberíamos estar utilizando el método expositivo para nada. Se tendría que estar utilizando métodos mucho más eficientes y efectivos y mucho más auténticos, como por ejemplo el aprendizaje por estudio de casos y el aprendizaje por proyectos. Así que el método influye muchísimo en la efectividad de tu modalidad. Nos vamos con la séptima variable, la evaluación. Una evaluación permanente, ¿sí?, que por supuesto sea siempre prospectiva y sea auténtica, influenciará mucho en la calidad de tu modalidad virtual o semipresencial. Buscamos que las experiencias de evaluación sean, por supuesto, lo más parecidas a la vida real, y por lo tanto eso garantizará que quienes atraviesen la evaluación y en efecto la puedan aprobar, hayan demostrado de la manera más parecida o simulada a la realidad que en efecto poseen dichas competencias. Nos vamos con la variable número 8. Los docentes más preparados del planeta son los que deben estar trabajando en las modalidades semipresenciales y virtuales porque son las más complejas, no lo contrario. La gran pregunta que tendríamos que hacernos en las universidades es si el 100% de los profesores que están trabajando en las modalidades virtuales y semipresenciales están certificados para ello. No es lo mismo un profesor que viene trabajando de manera tradicional en una modalidad presencial, que no tiene el mayor entrenamiento, no solo en la modalidad presencial, sino en modalidades más complejas en donde no tienes un contacto prácticamente directo y no dispones de una gran cantidad de tiempo para poder entrenar a tus estudiantes. Nos vamos con la variable número 9. Por supuesto, se ha demostrado que las modalidades semipresenciales y virtuales son mucho más efectivas cuando poseen robustos sistemas de tutoría. Así que si tú quieres reforzar tu modalidad virtual, invierte en tutoría. Finalmente, un enfoque basado en resultados, ¿sí?, y en logros. ¿Esto qué significa? Que a lo que a nosotros nos interesa es que los estudiantes logren los aprendizajes. Y por ende, lo que nosotros buscamos no es que den exámenes escritos. Para poder aprobar, lo que requerimos es que ejecuten proyectos o resuelvan casos o tomen decisiones, pero a partir de tener, por supuesto, un conocimiento de causa, analizando, por supuesto, integralmente las situaciones problemáticas que nosotros les presentamos o las oportunidades que también podrían estar incluidas dentro de los casos. Así que con estas 10 variables, queridos amigos, ustedes pueden reforzar perfectamente en Perú, en Nicaragua, pueden reforzar perfectamente en el resto de países del mundo, pueden reforzar su modalidad semipresencial y sus modalidades virtuales con un diseño instruccional o un acápite especializado dentro de los diseños curriculares o incluso también con un anexo, debido a la emergencia que ha generado la pandemia en el mundo. Puede existir un anexo al diseño curricular que enfatiza, por supuesto, estas 10 variables para reforzar la modalidad virtual y semipresencial. Desde la Universidad de Occidente, yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, el decano de la Facultad de Educación, y ha sido un placer para mí contribuir con ustedes en el mejoramiento de sus modalidades. Muchísimas gracias por su atención. Un fuerte abrazo.